Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todos ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Jorge del Castillo. Yo pues efectivamente soy el papá de Pablo del Castillo, un muchacho que pues bueno, ya hoy en día tiene 21 años, pero hemos estado pues yendo repetidas veces a Bake y por eso pues la oportunidad de poder compartirles la experiencia que hemos tenido. Pues nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la condición de Pablo, cómo es que ustedes llegan a Baker, cómo fue esa búsqueda y ese poder llegar a recibir tratamiento con nosotros, Jorge. Perfecto, muy bien. Pues bueno, la verdad es que todo empezó con la condición de Pablo, que la condición es de parálisis cerebral. Pablo tiene una parálisis espástica, es nivel 5. A los 6 meses después de una cirugía de corazón abierto, tuvo un paro cardiorrespiratorio y quedó con deficiencia de oxígeno durante mucho tiempo. Eso no lo lograron pues percibir en el hospital y por eso fue que duró tanto tiempo y la lesión fue muy grande. Pero bueno, ya una vez superado todo esto y habiendo empezado pues a descubrir lo que es esta vida con parálisis cerebral, vinimos a saber de una persona que había estado en Baker Biotechnology y había hecho el tratamiento para su hija. Esto fue tal vez en el año 2012. Entonces, cuando supimos de eso, nos entrevistamos con este señor y él nos contó la historia, nos contó lo que era pues la empresa, nos contó que él mismo había tenido la oportunidad de ir a Hong Kong a conocer Baker Biotechnology y pues bueno, nos contó cosas que luego con otras personas y por internet logramos corroborar. Una vez que corroboramos pues la historia del impacto que tiene el tratamiento de células madre en personas con parálisis cerebral, sea el nivel que tenga, pues decidimos apostarle a una oportunidad para Pablo, a una oportunidad para la familia y nos embarcamos al primer viaje. Este primer viaje fue en el año, si no estoy mal, 2014, o sea que la historia que yo les puedo contar es una historia que tiene hacia atrás 7 años, prácticamente 7, 8 años, de lo que ha sido el impacto del tratamiento a lo largo de estos 8 años y los impactos que ha recibido a través de las distintas idas que hemos tenido a Tailandia. Entonces, pues así fue que conocimos Baker a través de una persona, la referencia que nos dio, lo que nosotros investigamos y luego la verdad fue sobre todo el resultado que tuvimos en el primer viaje que nos hizo pues desear más viajes. Así fue. Yo quiero un poco alejarme de las preguntas que tengo aquí preparadas y hacerte una que he recibido a lo largo de estos años y es cómo confiar en una empresa cuando tú no estás viendo a la persona en vivo, la estás viendo a través de ya sea un correo electrónico o una llamada telefónica. ¿Y cómo es ese proceso de confianza? ¿Cuál fue la pieza clave que los llevó a ustedes a tomar la decisión? Pues honestamente fueron dos cosas. Uno, el tiempo que nos tomamos para investigar con personas que habían estado, pero sobre todo la posibilidad de entender a través de Internet toda la información que hay. Creo que pues eso depende también un poquito de cómo investigue uno para poder tener confianza de las fuentes de información que obtiene uno. Eh, pero realmente lo que nos terminó de convencer indudablemente fue la experiencia de Aristizábal, de Jaime Aristizábal, que fue la persona quien estuvo con su hija, el primer colombiano que estuvo. Inclusive en ese entonces el viaje se hacía en China y no en Bangkok, no en Tailandia. Entonces el relato de él, la experiencia de él y el hecho de que él mismo fue a Hong Kong a visitar y conocer Baker Biotechnology, pues nos dio el voto de confianza para poder saber lo que en Colombia decimos que no es cuento chino, ¿sí? No era cuento chino lo que se hablaba, lo que se veía en internet y pues esa vivencia y ese pasar la experiencia de boca en boca de una persona que lo vivió en carne propia, pues es lo que termina dando la confianza.
Y es lo que creo un poquito estamos también buscando acá, y es poder a través de mi experiencia darles a ustedes a entender pues que esto es real, que esto es una situación pues que ya, bueno, como Luis lo dijo, tienen más de 20 años, no sé, 20 años trabajando en esto. 18 años, sí. Jorge, cuando uno como padre no ha tenido la fortuna de hacerlo, sin embargo, tú sí has vivido una situación con Pablo que es de admirar y de respetar mucho el acompañamiento que le has hecho a él a lo largo de todos estos años, no solo con los tratamientos nuestros, sino con la condición de él. Muchas veces, frente a una situación como se presentó con Beika, de recibir un tratamiento, ¿cuáles eran las expectativas que tenías tú como padre frente a lo que podríamos nosotros ofrecerles? Bueno, las expectativas, pues yo creo que hay dos palabras que habría que tal vez diferenciar y poner un poco sobre la mesa en este tema que planteas, Luis. Y es, una son la esperanza y otra es la expectativa. Nosotros teníamos la esperanza, puesto todo en la esperanza de lograr cosas positivas, buenas, transformadoras, ¿sí? Pero las expectativas es otra dimensión donde creo yo que hay que ser muy claro de saber dimensionar qué son las expectativas de lo que uno puede lograr, porque hay muchas situaciones que pueden presentarse, que hay que evaluar muy bien en la condición de cada uno de los niños o niñas que vayan a ir para poder medir realmente cuáles pueden ser las expectativas. Creo que nosotros afortunadamente con respecto a eso logramos pues dimensionar la situación real de Pablo, entender él a sus 14 años, que fue cuando la primera vez que estuvo en Tailandia, pues cuál era su real condición y sus posibilidades. Creo que pues nosotros no antepusimos en el viaje una expectativa de milagros. No, creo que los milagros son en otro tipo de dimensión que se pueden plantear, más no en un viaje de este tipo. En este tipo de viajes yo creo que hay que poner la fe y la esperanza para poder tener un norte que realmente lo estimule a uno, pero luego saber medir las expectativas reales de lo que puede llegar a ser un cambio. Uno no va a cambiar de la noche a la mañana completamente una situación, es un proceso como tal, entonces es un inicio el viaje, yo creo, a Tailandia para unas transformaciones que pueden darse de una u otra forma. Con ese comentario que acabas de hacer, eh, también va de la mano la expectativa frente a qué te vas a encontrar en el hospital, en una cultura que posiblemente no conoces. Algunos de mis pacientes me preguntan, y con toda razón, ¿tienen alguien que hable español en el hospital? Y son algunas dudas y algunos miedos que tenemos en el momento de viajar a países que no conocemos. ¿Cómo fue tu primera experiencia y de ahí en adelante las siguientes después de que hiciste el primer tratamiento con nosotros? Y cuéntale a las personas a dónde viajaste inicialmente. Bueno, los viajes siempre han sido a Tailandia, en Bangkok, al hospital Better Bing Hospital. Y pues obviamente el primer viaje es un desconocimiento absoluto de lo que uno se puede llegar a encontrar. Eh, Jaime Aristizábal ya no estaba para darme esas indicaciones, entonces yo fui prácticamente con el antifaz puesto. Primera vez que viajaba al Asia, primera vez que me enfrentaba a una cultura totalmente distinta, no tenía realmente referencias para poder saber en qué mundo me iba a encontrar. Entonces, pues sabía que iba a ser un mundo completamente distinto, pero pues definitivamente uno entiende que va a un hospital donde va a haber unas personas que reciben pacientes internacionales y que seguramente tendrán una serie de consideraciones, de servicios y de prestaciones, pues a la medida de nosotros que somos clientes, ¿sí? Puesto muy claramente, pues
ustedes son unos proveedores de servicio y por el mismo tipo de servicio que ustedes ofrecen, yo sé que se esmeran absolutamente para que el cliente tenga una satisfacción en su experiencia. Claro, descubrimos situaciones como el cambio de la comida, el cambio del clima, eh, el idioma, encontrarnos en una cotidianidad donde pues No no creo, tenemos Maleni. metodología. Entonces, pues fue realmente muy sorpresivo el primer viaje. Creo que hay que ir con un espíritu muy abierto para poder saber que vamos a encontrarnos con una cultura completamente distinta, pero que vamos a absorber una serie de experiencias que nos van a ayudar a nosotros también a vivir este viaje de una forma positiva. Creo que Ustedes luego se la, dice, la ¿puede parte de diferir? comunicación con las personas, pues Ese es el rollo, hasta que vamos a están tener que aperturar a obviamente fuerza. Hay previstos que para que aperturar. podamos tener interlocutores que hablan español, pero pues yo creo que sí es bueno también que sepan que es importante tener un nivel de inglés que nos permita comunicarnos con los terapistas. Obviamente, los terapistas, que son las personas de primera mano, quienes nos van a atender y con quien nosotros vamos seguramente a querer dialogar, pues no pueden hablar ucraniano, árabe, español, portugués, francés, italiano, que son pues los países de donde vienen las personas a este tratamiento, ¿no? Entonces, creo que pues en ese orden de ideas es importante que las personas que quieran ir, pues sepan que es bueno ir con una preparación de inglés o un muy buen programa, una muy buena aplicación de traducción. Pero pues bueno, lo que sí puedo resumir sobre tu pregunta, Luis, es que la experiencia humana y vivencial de cotidianidad es algo que si nosotros sabemos que vamos a una experiencia particular y ponemos de nuestra parte rápidamente, podemos asimilar todo eso para, sobre todo, poder aprovechar al máximo día a día esta experiencia, que es una experiencia tanto en lo terapéutico, en lo de la rehabilitación, como en lo del tratamiento, pero también muchísimo en lo personal y en lo humano. Eso que acabas de mencionar, he tenido pues varias experiencias de pacientes a lo largo de estos 5 años y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a los nuevos participantes dentro de la charla. Contarles que estamos hablando con Jorge del Castillo, padre de Pablo del Castillo, paciente con parálisis cerebral, que ha recibido en 4 ocasiones tratamiento con Beika International en Bangkok, en nuestro centro de tratamiento en Better Being Hospital. También de la mano de las preguntas de lo que acabas de mencionar es ¿cuál es la impresión que te queda a ti después de estas 4 experiencias del trato humano y de la calidad profesional de los terapistas y de los médicos del hospital? Jorge, ¿me escuchas? Sí, no escuchamos a Jorge. Por alguna Ya, razón se creo quedó que sin ya audio. se Ya, reactivó el Jorge, audio. ya. Sí. Sí. Entonces te Eh, preguntaba cuál es tu percepción del servicio en general de las personas sí, que ofrecieron el tratamiento a bueno, Pablo. al respecto, pues bueno, quiero nuevamente como a aclarar de qué se trata este tratamiento y este viaje. Yo creo que hay una cosa importante y es describir que el tratamiento está compuesto de 2 elementos. Uno son las células madres, que son las inyecciones que se le ponen al paciente y que es una cosa muy puntual que se hace cada 4 días, de acuerdo a unos planes que ustedes tienen. Y otra cosa es todo el tratamiento a nivel de terapias de rehabilitación que se ofrecen. Entonces, por parte de los médicos y las personas que aplican las células madre, pues puedo garantizar que es un equipo totalmente profesional con el cual desde el inicio, desde la primera ocasión, no tuve absolutamente ningún tipo de duda de su profesionalismo. Inclusive en el segundo viaje, Pablo había tenido
entre el primero y el segundo viaje una operación de escoliosis muy grande y en ese segundo viaje ya con su operación y con todos sus metales dentro de la columna para enderezarlo, nos recibió un especialista de columna, miró las radiografías, nos pidieron material de radiografías antes del tratamiento para ellos tener perfectamente control del cuerpo de Pablo. Entonces, en esa parte los médicos que hacen la implantación de las células, puedo garantizar que siempre he tenido la confianza de sentirme acompañado por un equipo totalmente profesional y científico. En la parte humana de los terapistas, creo que las personas que están en esta charla entenderán que son personas que para nosotros son mucho más cercanas porque nosotros convivimos con los terapistas y las terapistas. Los médicos son personas que están al lado nuestro en situaciones puntuales, pero los terapistas son unas personas muy especiales para nosotros, los padres de familia que acompañamos niños o niñas con condiciones especiales. Y tengo que decir que en estos viajes tuve la fortuna de contar siempre con los mismos, prácticamente los 3 primeros viajes tuve el mismo equipo de terapistas y la calidad humana de ellos, la sensibilidad con que tienen, la forma de estar con los niños y las niñas que van a tratamiento, pues es maravilloso realmente el sentimiento se vuelve en doble vía porque uno termina prácticamente encariñándose muchísimo. Pablo, las 2 primeras veces, en sus 2 primeras despedidas después de los viajes, se ponía triste y reaccionaba y hacía llanto y todo porque se iba. Porque durante las 3 semanas en que estábamos allá, las 3 semanas, 24 días, el tiempo que fuera, siempre Pablo se sintió a gusto. Pablo es un muchacho que no habla, Pablo es un muchacho que tiene una forma de comunicar distinta a la tradicional. Entonces, pues nosotros obviamente en el conocimiento que tenemos de Pablo, entendíamos perfectamente sus estados de ánimo y su bienestar con que se sentía en Baker. Todas las veces Pablo ha tenido, no solamente por su actitud proactiva, podemos decirlo, de querer siempre trabajar, es una persona que se entrega a sus terapias, Pablo lo hacía siempre con unas sonrisas y creo que eso además era otro de los elementos que enamoraba a las terapistas y a los terapistas que le trabajaban a Pablo, porque es un muchacho que estuvo siempre feliz con el trabajo que le hacían y con las personas. Entonces creo que esa situación de Pablo sonriente, siempre en sus terapias, fueran cuales fueran, lo dice todo. Mira, voy a hacer la última pregunta y vamos a abrir un espacio. Las personas que están participando en la conversación, en la charla, de nosotros, pueden en el chat hacer preguntas que tengan. Aquí Leslie nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo del trasplante de células madre uno puede ver resultados? Yo quiero, antes de que Jorge nos dé su punto de vista, aclarar que hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno de esos factores es la condición médica, también la edad del paciente. Debemos entender que las células madre son sustancias vivas que estamos aplicando dentro del organismo de una persona y las células madre por sí mismas deben tener un proceso adaptativo dentro del cuerpo del que recibe las células. Entonces, el proceso de mejorías o de cambios que presentan los pacientes pueden cambiar, valga la redundancia, dependiendo de su condición médica y dependiendo también de la capacidad de adaptabilidad de ese cuerpo para recibir las células madre. Entonces, nosotros en nuestra experiencia consideramos que el tratamiento ofrece resultados después de los 3 primeros meses. En algunos casos excepcionales,
hemos visto que incluso con la primera aplicación de células madre, los pacientes ven resultados. Entonces, varía con la condición médica, con la edad del paciente y la capacidad que tenga el cuerpo del paciente de recibir las células. No sé si Jorge quiera agregar algo. Pues yo estoy totalmente en línea con lo que tú dices, Luis, porque efectivamente no es una cuestión que uno pueda decir siempre va a ser a los 3 días, a los 3 meses. No, efectivamente es un proceso metabólico que depende de cómo cada cuerpo reciba o no esos cuerpos vivos que son las células. Eh, Luego, indiscutiblemente depende de la lesión que tenga, también el nivel de lesión de su parálisis cerebral, si hablamos de parálisis cerebral en particular. En lo particular, nosotros pues tuvimos una experiencia muy positiva, porque pues es que Pablo tenía, por su misma condición de una lesión tan severa, tenía distintas dificultades en distintos aspectos de su funcionamiento como cuerpo, como cuerpo. Una de las, digamos, de las manifestaciones de la parálisis cerebral de Pablo es la visión. Pablo se afectó el nervio óptico con la hipoxia que él tuvo y esa afección al nervio óptico le generó, entre otras, también un estrabismo. El estrabismo de Pablo fue la primera cosa que se manifestó en el cambio. Pablo, a los 10 días de estar en Tailandia, en el primer viaje, sin haberle hecho implante de células en el nervio óptico, sino con la simple intravenosa de la primera sesión y la primera de médula, después de esas 2 inyecciones, Pablo se despertó un día con los ojos alineados, ya perfectamente en eje. Y ese fue uno de los primeros cambios. Y ese fue un cambio, pues, indudable para nosotros, que fue muy positivo. Y los otros cambios se fueron dando con el tiempo, porque efectivamente uno no puede esperar que en esos 23 días manifieste todos los cambios. No, se manifiestan cambios, pequeños cambios, percepciones de cambios o inicios de cambios que tal vez no sé si me anticipe a alguna pregunta, pero yo pues ya lo digo y lo aprovecho para decir en este momento, es que el cambio se da si la constancia se mantiene, la constancia del trabajo de las terapias, porque no puede uno poner en manos ni de Baker ni de Better Bing la transformación de un paciente solamente en 23 días. Esto es algo tal vez de lo más importante y lo cual nos ha llevado a que hemos vuelto una y otra vez finalmente. Entonces, esas 3 veces que hemos ido es porque hemos visto los cambios, se dan cambios en esas 3 semanas y media, pero hay que potenciarlas y mantenerlas a lo largo del tiempo siguiendo el trabajo en casa o en un centro de rehabilitación o donde uno vaya. Yo agradezco que menciones eso, Jorge, porque en mi experiencia muchas personas consideran que las células madre de alguna manera son una sustancia milagrosa que por sí solas van a ofrecer resultados y cambios inesperados en los pacientes. Y hay algo que reitero y fue algo que mencioné con la pregunta anterior, y es que las células madre son sustancias vivas que necesitan un proceso de adaptación y un cuerpo ideal para poder hacer su trabajo. Cuando hablo de un cuerpo ideal es que de la mano de las células madre hay un proceso también de nutrición, de alimentación, de ejercicio para aquellas personas que requieran terapias físicas, terapias ocupacionales y no es simplemente recibir las células madre y esperar que por alguna circunstancia mágica estas células madre tengan la capacidad de ofrecer mejorías y cambios para el paciente.
Un ejemplo que yo pongo muchas veces a los papás de mis pacientes, e incluso a algunos pacientes con los que yo he hablado, es un atleta olímpico no espera 15 días para entrenar y para prepararse para los Juegos Olímpicos. Su preparación es continua. Desde que tomó la decisión de convertirse en un atleta olímpico, esta persona entrena constantemente y dejará de entrenar 1 o 2 días al año y obviamente se cansa. Sin embargo, el entrenamiento y el compromiso de las personas que sufren algún tipo de condición médica y que han recibido este tratamiento y que están preparadas, se están preparando para recibir el tratamiento, porque también es importante preparar el cuerpo, tenerlo lo más limpio posible, eliminar muchas comidas que de pronto puedan interrumpir el funcionamiento normal del cuerpo. Desafortunadamente estamos en un mundo donde la comida, como decimos en Colombia y posiblemente entenderán los demás participantes de otros países, la comida chatarra, la comida rápida, que tiene muchas toxinas, impiden con el paso del tiempo la comunicación de las células al interior del cuerpo y van a interrumpir también este proceso de las células madre. Entonces, prepararse antes del tratamiento, tener un cuerpo sano, libre de, pues para las personas mayores, libre de alcohol, libre de tóxicos y hacer ejercicio son claves antes, durante y después del tratamiento. Que eso es algo que las personas que se están preparando para recibirlo deben tener claro. Esto es un compromiso con ustedes mismos. De ahora en adelante, poder sacar adelante el tratamiento. Me dicen que, por favor, activar mi micrófono. Dice Jorge. Eso sí se lo dejamos a Murillo. Yo no sé si Murillo Gracias. pueda Creo que ya me ahí. volvió. Sí, Ya sí. me volvió la Mientras voz yo al hablo, computador. tú me escuchas, Jorge. Sí, pero es que yo pongo en silencio mi micrófono de aquí y no lo puedo reactivar. Listo. Yo tal vez concuerdo contigo y una cosa que diría como experiencia mía de estos viajes es que una cosa que aprendí en Baker realmente, pues en Baker, en Better Being, en el hospital y en esta experiencia es que la importancia de la alimentación. La importancia de la alimentación es porque además el desgaste físico de nuestros muchachos, de nuestros hijos y nuestras hijas que van allá es muy grande. Entonces la nutrición es fundamental para que puedan tener las energías necesarias para el trabajo que hacen, porque pues recordemos que el tratamiento implica unos trabajos en términos de terapias, de desgaste físico, que pues hay que suplirlas. Y la nutrición es muy importante. Entonces, en, en eso concuerdo muchísimo y tengo que decir que sí, a nosotros también nos cambió la dieta. Personalmente, yo también cambié mi dieta desde que volví de Tailandia, porque eso sí también es otro aprendizaje muy lindo. A quien le gusta la gastronomía se van a dar cuenta, pero nutricionalmente también es una comida muy sana, muy de hervidos, de verduras, de cocidos, muy poco frito, si quiere uno, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión de la nutrición realmente es algo que si uno sabe, entonces aprender mucho allá porque realmente le transforman a uno la visión de la nutrición, la importancia, el alcance que puede tener uno en el cuerpo si sabe uno manejar bien la nutrición. Muy bien. Y con esto, pues quisiera preguntarles a las personas participantes si tienen alguna pregunta, que la pueden hacer en el chat. Mire. Pueden escribir sus preguntas. Aquí está Pablo. Aquí está Pablo, de las Eso, personas que hemos Pablo. estado hablando a lo largo de la charla. Sí, un ratico y ya después lo puedes, pero es... Bueno, Muy bien. Gracias, Jorge. perdonen, haya hecho como esto, tal vez está fuera del libreto tuyo, Luis y Murillo, me disculpan, pero es que yo quería
Yo quería un poquito mostrar también, hablando del alcance, es que cuando hablábamos de expectativas y de esperanzas, eso, por ejemplo, fue algo muy lindo. Eh, Nunca tuvimos en nuestras expectativas, porque no pensábamos que Pablo pudiera algún día, así fuera asistido, llegar a caminar y a estar en posición bípeda. Y a lo largo de estos viajes, y siempre con la misma persona que me ha acompañado, que es quien estaba ahorita con Pablo, mantuvimos la constancia del trabajo y esa forma de conocer los pacientes por parte de los terapistas en Tailandia, que después de un segundo viaje ya lo conocían. En el tercer viaje, una terapista dijo, a Pablo lo podemos poner a caminar en la piscina, asistido y todo, pero lo podemos poner a caminar. Y eso es algo que nunca estuvo en nuestro horizonte, pero fue uno de los logros más grandes que tuvimos en este viaje, porque Pablo no camina solo, no, y es muy difícil, pero la importancia de poder estar en posición bípeda, de poder alcanzar a tener una postura de pie que le refuerza los huesos, que le ralentiza la osteoporosis, pero que lo hace también estar en una postura que él mismo percibe distinto, es otro de los grandes logros. Entonces, perdón esta salida No, del no, reel, no, no, muchas pero gracias, Jorge, quería que lo vieran para que también no fuera en abstracto esta charla y vieran realmente el resultado que es nuestro hijo. Claro, en términos de cambios, lo que tú aclaraste frente a esperanzas y expectativas es muy importante. Y también dejar saber que muchos de los cambios que los pacientes puedan tener con respecto a las células madre, incluso pueden ser cambios que nosotros dentro de la empresa no hemos considerado, porque son cambios metabólicos y son cambios de un organismo que está recibiendo una información nueva. El recibir células madre es de alguna manera como resetear el cerebro, en algunas partes del cerebro que se han visto afectadas, y en mi experiencia puedo mencionar que hay un cambio que no se considera tan importante o que no es tan mencionado, que algunos pacientes me lo han dicho ya en varias ocasiones, y es que la capacidad respiratoria de los pacientes mejora con las células madre. Y al mejorar la calidad respiratoria, la capacidad respiratoria de los pacientes, mejora la oxigenación del cerebro. Entonces, va de la mano este cambio de la parte respiratoria con la mejoría a nivel neurológico. Aquí hay dos preguntas. Una es de Leslie, que nos pregunta si hay algún límite de edad para el tratamiento. Realmente no existe un límite de edad. Lo que sí sabemos es que con la edad, a medida que vamos avanzando en edad, los implantes de células madre van perdiendo capacidad de regeneración. Obviamente, no es lo mismo aplicar un tratamiento en un niño de 5 años con una parálisis cerebral a aplicarle un tratamiento de células madre a una persona con una lesión cerebral a los 90, a los 80 años. La capacidad de respuesta del cuerpo va variando y va deteriorándose con el tiempo. Entonces, es importante que se comuniquen conmigo y hagamos una evaluación por parte del departamento médico para que ellos puedan determinar cuál es el alcance del tratamiento dependiendo de la condición y la edad del paciente. Y nos pregunta también cuántas terapias son necesarias para ver cambios. Las terapias que nosotros ofrecemos son terapias adicionales a las células madre y que hemos entendido que son las mejores terapias para poder que las células madre maximicen los resultados. Entonces, las terapias que nosotros ofrecemos son terapia física, terapia ocupacional, terapia acuática
la piscina del hospital. Ofrecemos sesiones de acupuntura, sesiones de estimulación transcraneal magnética y también todo esto de la mano de un programa de nutrición. Entonces, en algunos casos me han dicho algunos pacientes y algunos padres de pacientes, bueno, yo solo quiero recibir las células madre y no quiero recibir las terapias porque considero que no las necesito. Las terapias para nosotros son una pieza muy importante dentro del desarrollo de las mejorías y de los cambios que va a tener el paciente. Reitero el ejemplo para los que acaban de llegar y para los que no escucharon. El atleta olímpico no se entrena 15 días antes de entrar a los Juegos Olímpicos o de participar a los Juegos Olímpicos. El entrenamiento es constante. Entonces, si nosotros simplemente recibimos las células madre y dejamos a un lado las terapias, muy seguramente va a haber resultados. Lo único es que va a tomar mucho más tiempo ver esos resultados. Y lo más importante también es, una vez regresamos a nuestras casas, es retomar esas terapias en la medida de lo posible, porque hay algunos lugares donde consideran que las terapias no son necesarias o por el contrario, consideran que son excesivas. Entonces los médicos dicen no hay necesidad de hacer terapia, ya con el tratamiento es suficiente. ¿Se necesita alguna preparación previa al trasplante? En términos generales, no se necesita algo específico. Lo que sí podemos recomendar es que la persona tenga el cuerpo lo más, por decirlo, lo más limpio posible, libre de tóxicos, procurar no consumir comida chatarra o comida callejera, comidas rápidas, procurar también reducir la cantidad de carne. En la cultura asiática no se consume tanta carne por el costo y porque no es fácil de acceder a ella. Y por otro lado, también reducir o eliminar, si es posible, el consumo de lácteos. Si recomendamos o si la persona quiere, puede consumir quesos, preferiblemente no tomar leche. Hemos encontrado que la leche en algunos pacientes puede llegar a interrumpir ese proceso o ese avance dentro de lo que las células madre puede hacer por el cuerpo. Con esto, pues, no sé si Jorge tenga algún comentario para cerrar la conversación, alguna recomendación que nos quiera compartir. Pues realmente podrían ser muchas más cosas las que tendría que contar, porque pues han sido unos viajes maravillosos con unas experiencias súper positivas. Yo creo que una de las recomendaciones que haría es tomar este viaje como un viaje de aprendizaje, como un viaje, una oportunidad para entender cómo un trabajo bien estructurado, un trabajo integral como el que se hace, si lo enfocamos hacia la condición de cada una de las personas, podemos sacarle mucho provecho. Podemos sacarle el provecho de un aprendizaje con unas técnicas que no sé las personas que están aquí qué tipo de acceso tengan a terapias en su país, pero para nosotros fue también entender cómo se acercan a la terapia física, a la terapia ocupacional, etcétera. Un país como Tailandia, donde hay un conocimiento hacia el cuerpo muy, muy grande, ¿sí? Lo que nosotros aprendimos con las terapias allá en Tailandia fue muchísimo. Y gran parte del trabajo que hacemos en Bogotá nosotros con Pablo son ejercicios que están basados en lo que le hacían a él en Tailandia. Muchos ejercicios son muy parecidos a los nuestros, pero la forma de hacerlo es distinto. Y también una cosa que me encantó de Tailandia es ese respeto que tienen hacia la persona, hacia el cuerpo y hacia la condición de la persona con discapacidad.
nos puso en una onda mucho más en sintonía. Nosotros particularmente habíamos encontrado situaciones acá en Bogotá donde las terapias se daban de una forma muy exigente, ¿no? Entonces, Pablito, tú puedes, dale, estira el brazo y lo forzaban y lo llevaban al límite, ¿sí? Y yo muchas veces peleaba porque yo decía, no, sobre todo que si Pablo sufre de hipertonía y lo estresan, pues reacción inmediata se le aumenta el tono. Eso en Tailandia no tuve ni siquiera que mencionarlo porque allá justamente la primera gran diferencia que yo noté fue esa. Cuando Pablo ligeramente se estresaba en un ejercicio de terapia física, ahí mismo lo calmaban. Entonces era una dimensión distinta. Entonces, esto simplemente para contar mi anécdota, pero para reforzar la importancia de ir con las pilas puestas para ir a aprender cosas allá también. Y uno no puede aprender simplemente viendo cómo hacen las cosas. Y es ahí donde yo tal vez reforzaría la importancia de prepararse para poder tener un cierto nivel de comunicación con los terapistas, porque encontré personas, en el primer viaje particularmente, pero encontré personas que tenían esa gran barrera del idioma y para ellos fue muy frustrante porque claro, no podían hablar con los terapistas porque los terapistas no tenían por qué hablar español. Es que es otra cosa que hay que también tenerlo muy claro. No vamos a poder exigir a los terapistas que sepan hablar español. Entonces, pues el idioma universal ya está establecido que es el inglés, pues hablemos todos, pero pongámonos en comunicación porque eso nos facilita ese proceso de aprendizaje que con el esfuerzo económico que implica indudablemente un viaje de estos, con el esfuerzo físico que también implica para nuestros hijos o hijas este desplazamiento hasta el sureste asiático, pues vale la pena también saber buscar uno mismo esa información y no esperar simplemente recibir. Creo que es un proceso constructivo que tienen que hacer las familias que tienen esta oportunidad, porque el día de mañana ellos van a poder también compartir eso. Y es pues parte de lo que pienso yo. Tenemos uno un poquito como el compromiso de hacer, compartir las experiencias. Eso que tú acabas de mencionar me lo están diciendo en el chat, y es que lo has dicho en 2 ocasiones, tener un inglés básico y tener una comunicación con los terapistas que no hablan inglés, en algunos casos, eh, puede llegar a ser una barrera. En tu experiencia, entiendo que tú no dominas el inglés, no es un idioma que lo hables fluidamente. Sin embargo, para la mejoría de Pablo en el tratamiento, ¿fue alguna limitante el que tú no hablaras inglés? Bueno, yo creo que pues tuve el nivel de inglés suficiente para poder intercambiar, para poder preguntar, para poder entender las respuestas. Yo creo que tenía un nivel de inglés que me permitía eso, comunicarme. Pero bueno, por ejemplo, la persona que viajó conmigo, que es una enfermera que trabaja con Pablo todos los días, de lunes a viernes, eh, ella se dio cuenta de esa barrera y apenas volvimos del primer viaje, sin que supiéramos que íbamos a hacer un segundo viaje, ella se puso a estudiar inglés. Y en las experiencias que hemos tenido con los siguientes viajes, eso es algo que le ayudó a ella en el segundo y en el tercero y así, a luego estar más en contacto con los terapistas, a tener más relación, a poder no solamente hablar de cosas de la terapia, sino también a nivel personal. Entonces, sí es importante. Ahora, si realmente pues el viaje está prácticamente inminente, porque ya lo tienen planeado, financiado y todo, pues bueno, ahí hay otras herramientas donde justamente se pueden buscar apoyos con
con estas aplicaciones de traducción, tratar de ordenar un poco las ideas de lo que uno quiere preguntar para ver entonces con las otras personas que estén en el hospital en tratamiento, tal vez encuentran una persona que les permita también intercambiar ideas, en fin, ver cómo se soluciona eso. Ahora, eso no es una limitante absoluta. No, es algo que sería deseable tener para aprovechar aún más la experiencia. Ok, Pero sí, no, eso es sí, importante porque a pesar de que sin duda el inglés es un idioma universal, pues no todas las personas lo hablan, no todas las personas tienen esa capacidad de comunicación y a pesar de la limitante que puede ser el idioma, en mi experiencia, mis pacientes que no hablan inglés, hace poco tuve un paciente de Argentina que regresó al tratamiento y no lo hablaba, me decía que el idioma de las señas es universal y la calidez humana de la gente en el hospital le permitió entender qué era lo que ellos querían por parte del paciente para poder hacer sus terapias. Entonces, sí, no, no, es deseable, pero no, en ningún momento va a decir no voy porque no hablo inglés. No, no, no. Es deseable, pero no. ok. Hay una pregunta, Luis, que no sé si viste, y es con respecto a la válvula intratecal con baclofeno, lioresal, que quisiera responder si me permites 2 minuticos. Sí, por supuesto, por favor, no la había visto. Estaba mirando otras Al preguntas que tenía. respecto, no hay absolutamente ningún problema. Es importante que las personas vayan con una radiografía de abdomen, simplemente para tener ubicada la válvula y para tener también indicación del tamaño de la válvula. ¿Por qué? Porque también hay que saber a qué parte de la médula está conectada la válvula, pero con eso no hay absolutamente ningún problema. Lo puedo decir porque Pablo tuvo también la válvula intratecal de baclofen. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es la dosificación de la válvula para que tenga tiempo suficiente durante su permanencia en el viaje, porque la válvula intratecal hay que rellenarla cada mes y medio, 2 meses, dependiendo el tamaño de la válvula que tenga, según el tamaño del estómago del niño. Entonces, pero no hay ninguna contraindicación, por lo menos hasta donde yo tuve conocimiento de esa experiencia, porque la tuvimos con Pablo. Muy bien. Te agradezco mucho esa respuesta, Jorge. No, la verdad no la había visto. Estaba mirando otras preguntas. Eh, Queda agradecerle a Jorge toda la información que nos ha dado. Todavía que hay algunas preguntas, yo quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros, ya sea por Facebook, ya sea por alguno de las redes sociales. Igual yo he puesto mi correo electrónico, es luis.fernandez@bakerbiotech.com. Se pueden comunicar conmigo por redes sociales, por Facebook, por Instagram, dejar saber que tienen alguna inquietud. Se pueden incluso, si entran a la página de nosotros y hacen la solicitud de información, les va a llegar un correo electrónico con mi información de contacto, no solo el correo electrónico, sino también mi número de teléfono. Yo estoy disponible los 7 días de la semana para responder sus inquietudes y sus preguntas. Me queda agradecerle a los participantes de la conversación, agradecerle a Jorge, y Jorge está levantando la mano y quiere decir algo. No, una última para no dejar la persona con su pregunta planteada en el chat, que es cuánto tiempo duran las operaciones de trasplante y terapias. Es que es una cosa de la cual no hemos hablado, Luis, que yo creo que es importante yo dar esa retroalimentación de la experiencia. Los implantes de las células son tan sencillos como un pequeño chuzón, es una pequeña inyección con una dosis pequeña que realmente no es para nada invasiva.
Entonces realmente el día que le ponen las células es un día donde pues es una inyección, es como quien le ponen a uno una inyección con un calmante, con un antibiótico, algo. Esto es tan sencillo como eso y es muy poco agresivo. Entonces era también para explicar eso porque pues esa pregunta uno dice, bueno, ¿y cómo es? No, no, es una cosa sencillísima. Cuando es intravenosa es una cosa, como les digo, de simplemente poner la inyección chiquitica, porque no es una cosa agresiva ni es una inyección grandota. No, no, es una inyección que no tiene más de 5 cc y esa es rapidísima. Y la que es por la médula, hay un poquito más de prevención para poner un poco de crema que anestesia la columna, pero también es lo mismo, es una pequeña inyección que no dura más de 10 segundos ponerla, no hace doler nada. Y luego, ese día de la sesión de trasplante en médula, hay un control, como quien dice, para ver si hay algún dolor de cabeza o de fiebre que aparece. Lo mantienen a uno controlado perfectamente en el hospital, pero luego a las 3 horas lo liberan a uno y lo llevan al hotel. Entonces, no es para nada ni agresivo ni invasivo, son muy, muy sencillas las sesiones de trasplante. Es una cosa que sorprende porque uno se imagina, wow, quién sabe. No, es lo más sencillo del mundo. Le agradezco, Jorge, y quiero invitar a las personas que quieran tener mayor información acerca de los trasplantes, tener un poco, información un poco más técnica con respecto a cómo se realizan, cuáles son los métodos de aplicación, dependiendo de la condición médica de cada paciente, porque debo recordar que para pacientes con condiciones ópticas se hacen aplicaciones retrovulvares y para pacientes con condiciones neurodegenerativas se hacen aplicaciones intravenosas, intratecales, el término técnico es intratecal, aunque son aplicaciones lumbares, y en pacientes con condiciones musculares se hacen aplicaciones intramusculares. Entonces, la empresa ofrece 4 tipos de aplicaciones dependiendo de las necesidades de cada paciente. Entonces, los invito para que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales, a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Eh, y nuevamente, pues agradecerles a todos por el tiempo, por este espacio que hemos abierto para que Jorge compartiera con nosotros. Agradecerle nuevamente a Jorge y a Pablo que salió un par de segundos por ahí. Entonces, y alguien me dice que gracias a Jorge por las respuestas. Entonces, nada, demos por terminada la sesión y esperamos que nos podamos reunir nuevamente. Jorge, me encantaría. Curiosamente, Jorge y yo no nos conocemos personalmente. No. Después de tantos años de estar en conversaciones y de estar acompañando a Jorge en todos estos viajes, te cuento que voy a estar en Bogotá el mes entrante. Voy a estar un par de días en Bogotá por cuestiones de trabajo. No prometo que nos veamos porque son realmente muy pocos días, pero te dejo saber y si es posible nos podemos ver. Pues será un gusto. A todos, muchísimas gracias pues, por estar acá y sobre todo, pues bueno, toda la disponibilidad del mundo para que cualquier tipo de inquietud, ustedes ya saben, Pablo es parálisis cerebral, que eso pues es la particularidad que manejo, la información de condición de parálisis cerebral, pero pues les reitero toda mi disponibilidad para poder compartir esta experiencia que yo sé que antes de tomar ese gran paso queremos tener seguridades y en lo que yo pueda, pues con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Jorge. Darle gracias también a los participantes y a Murillo Campos, que está en la parte técnica de la conversación. Y pues dejarle la invitación para que nos contacten por las redes sociales. Una feliz tarde a todos, un feliz día para aquellos que están de día y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego, feliz tarde. Adiós a todos.